Sí. Ahí hacemos esta, descansamos y bueno, esto chicos es un mix. Vamos a ver electro, no IPC, no, ya no la vamos a ver porque estamos. Ok, entonces, estábamos hablando de las zoonosis, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, en estas patologías que vamos a ver, dos patologías están relacionadas con la zoonosis con la rata. Una es la leptospirosis y la otra es la peste. La leptospirosis es producida por una espiroqueta, ¿no? Una espiroqueta que generalmente podemos nosotros estar muy relacionados con diferentes cuadros clínicos, ¿no? Por ejemplo, en este caso hay dos tipos de leptospira que generalmente producen mayormente patologías en humanos, ¿no? Estas son la leptospira interrogans y la leptospira interhemorrágica, ¿no? Es decir, son los tipos de leptospira. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para nosotros poder tener riesgo de tener leptospirosis? Es como vemos en la imagen. Primero es la rata, ¿no? Y el contacto con la rata, sus fluidos. A veces es difícil saber que una rata orinada y no ver, ¿no? Pero por ejemplo, como ven ahí, no debe tener una herida en el pie, piso agua que ha sido orinada o en una casa de entro, a veces hay ratas y no, estoy descalzo, entonces eso es lo que, ¿no? Es decir, finalmente el contacto no tanto con la rata en sí, sino con su orina, ¿no? Con su orina de la rata. Por ejemplo, otro dato, alguien que tome agua de ese riachuelo, ¿no? Por ejemplo, muchas personas militares que van a la provincia y trabajan, a veces se les acaba el agua y tienen que tomar el riachuelo, en contacto con ratas. O per se, ver ratas, ¿no? El hecho de estar en contacto con ratas y tener un cuadro febril te hace de una forma con riesgo de tener leptospirosis o podemos tener peste, ¿no? Pero la peste es mucho más grande, ¿no? La leptospirosis generalmente los niveles del cuadro son leves, ¿no? Ok, vamos por acá, seguimos. Muy bien, entonces decíamos que la leptospira pertenece al orden de espiroquetas y que acá teníamos dos tipos, ¿no? La interrogan, la mixesa, generalmente producen cuadros, digamos, leves, pero la que produce cuadros más graves es la icterohemorrágica, ¿ya? Entonces, es una zoonosis importante con distribución global, ¿no? ¿Cuál es el reservorio? Los roedores, en este caso, la rata, ¿no? Clima tropical, omitiendo, y lo otro es ciertas ocupaciones que ponen al contacto. Por ejemplo, a ustedes que les preguntan en sus exámenes, ¿no? Lo que he visto en el ENAM, por ejemplo. ¿Cuál es un dato importante? A veces, no solamente el contacto, sino el trabajo. Por ejemplo, alguien que trabaja en Sedapal y que se mete en los pozos a limpiarlos, ¿está bien? Sí. Un cafetero, sí, no, finalmente está trabajando con agua, pero ¿sabes? No sé si ustedes habrán visto, el cafetero está limpiando y sale una rata volando ahí. Una rata corriendo, sale de contacto con ratas. Lo otro es el tema, a ver, acá, no sé, de riachuelos o el consumo, como ven ahí, de este nido, ¿no? De agua contaminada, ¿no? Que acá en Lima es mucho menos frecuente, pero en provincia probablemente sí. Entonces, ahí podemos tener, por ejemplo, la parte del roedor y que esto de alguna forma puede también contaminar animales, ¿no? O bueno, nosotros, ¿no? Por el consumo de agua, ¿no? Porque estos animalitos también pueden tomar esa agua, ¿no? Y el hombre. Pero nosotros somos accidentales, ¿no? Es decir, no es que nosotros seamos el primer foco infeccioso, sino que de casualidad encontramos con una rata y nos... Entonces, el problema de la leptospirosis, chicos, es la siguiente. Uno, que la mayoría de pacientes lo que van a hacer es un cuadro febril, ¿no? Lo que va a tener es fiebre, ¿no? Malestar general, inyección conjuntival, dolor, porque literalmente dicen que el dolor lumbar, no dicen porque nunca me he dado, pero los pacientes que he visto sí describían eso, ¿no? Y dolor muscular de todo ¿no? De las pantorrillas y de los miembros, que lo describen un característico. Eso no es lo grave. Lo grave es que finalmente esta leptospira, en algún porcentaje de pacientes, digamos casi el 15-20%, produce una forma grave de leptospirosis. Esta enfermedad es grave, produce todo este cuadro que ven al costadito, ¿no? Meningitis, miocarditis, hemorragia pulmonar, disfunción hepática, disfunción renal. Y esto tiene un nombre propio, se llama síndrome de Weill, ¿no? El síndrome de Weill es la forma grave de la leptospirosis. Yo he visto el Weill, sí, he visto pacientes que son muertos por Weill, o 4 pacientes. Normalmente, acuérdense, la leptospirosis lo que va a producir es un cuadro leve, el 80, el 5, 80, 90% leve. Pero la leptospirosis, cuando afecta la parte grave, lo que va a producir es una vasculitis. Y por eso produce afección en el hígado, en el endotelio, hemorragia, pulmón, y lo que se muere son estas hemorragias.
hemolitis hemorragias pulmonares. Esa es la principal causa de muerte de los pacientes, pero puede afectar a todos los órganos y sistemas. Entonces, tenemos un tipo de leptospirosis. La nitérica, digamos, es la leve, ¿no? Que te va a tumbar a la cama, pero no te va a matar. Y la grave, que es entérica. Leptospirosis anitérica, interferencia entérica o síndrome de Weber. Y el síndrome de Weber que afecta prioritariamente el hígado y el riñón, ¿no? El hígado y el riñón son los más característicos, ¿ya? Muy bien. Enfermedad de Weber, hasta la forma severa. Luego, y lo grave es esto, que aparentemente, probablemente el paciente, es decir, está yendo con un cuadro, ¿no? Está yendo bien, mejoró, bajó la fiebre, ¿no? Y empieza la fiebre. Ahí sospecho el Weber. Es decir, es característicamente así. El paciente que mejora de un cuadro de leptospirosis leve o anitérica, mejora la fiebre y ya mejoró. Este no, empezó a mejorar, bajó la fiebre y de nuevo progresó rápida de fiebre y ahí empiezan a fallar los órganos, ¿no? Hepática, renal, arritmia, ¿no? Shock o colapso o shock cardiogénico y la mortalidad es grave por falla de órganos, ¿no? Falla orgánica, generalmente lo que se muere en estos pacientes. ¿Cómo hago el diagnóstico de la leptospirosis? Así como hemos visto hace un ratito, ¿no? Lo que me interesa primero es la prueba de tamizaje. A mi sospecha clínica le pido la prueba de tamizaje. ¿Cuál es esa prueba? ELISA IgM para leptospirosis, ¿ya? Y si esta prueba sale positiva, tengo que pedirle una prueba confirmatoria. Lo que se hace generalmente acá en Perú, en Lima y por el MINSA es hacerle la famosa prueba MAT. ¿Qué es la prueba MAT? Ahí arriba está, ¿no? Anticuerpos totales contra la leptospira o microaglutinación para leptospirosis, ¿ya? Esa es la prueba. Entonces, la ELISA IgM es una prueba de tamizaje o de sospecha y si esta es positiva, tengo que realizar una prueba. Igual, PCR y cultivo pueden ser de alguna forma de interés, pero lo que mayormente tenemos en la parte de el diagnóstico es ELISA y microaglutinación, ¿ya? Ok, el tratamiento, chicos, y está en sus libros, le van a decir que el tratamiento de elección son las penicilinas. Como ven ahí no dice penicilina y todo eso, dice penicilina G, ampicilina, pero mayoritariamente a veces en los hospitales lo que utilizamos más es taxol, ¿no? Por la sospecha del riesgo que puede haber, ¿no? Resistencia de esta lección. Por ese cuadro. Y el tratamiento, entramos en una leptospirosis leve, el tratamiento es sintomático, ¿no? Generalmente la mayoría de pacientes se hospitalizan para monitorizarlo. ¿Por qué? Porque pueden evolucionar hacia la forma grave, ¿no? Y los pacientes que tienen la forma grave, generalmente, porque empiezan a fallar los órganos, ¿dónde los manejamos? En la UCI, ¿no? Empieza a fallar, hay hemorragia alveolar, que igual falla el riñón y idealizarlo, ¿no? Empieza a fallar el hígado, que probablemente necesite trasplante hepático, ¿sí? Ya es otro manejo, ¿no? Hay que transfundirlos, es un manejo más de especialidad, digamos, ¿no? En el caso de medicina intensiva. Difuno, vamos a ver. ¿Cuántos hermanos? Bartonellosis. Bartonellosis es, siempre hay que conversar un poquito, chicos, porque es la enfermedad peruana, ¿no? Puede ser la famosa enfermedad de Carrión, ¿no? Entonces, la bartonella, chicos, es producida por también es de alguna forma, esta no está relacionada con la zoonosis, sino que es transmitida por un mosquito, ¿no? Que se llama Zomia verrucata. Esa es la característica de la bartonella. Y lo otro importante es que, por ejemplo, si queremos, decimos nosotros dengue. Dengue es clima, ¿no? Es decir, el dengue le gusta el calor, le gusta el clima húmedo. En cambio, a la Zomia verrucata le gusta de una forma el clima más templado, le gusta el frío. ¿Dónde hay más bartonellas en el Perú? En Ancash, ¿no? En Ancash, esa es la zona donde más hay en Perú la parte de bartonella. Entonces, la bartonella, como ya estábamos viendo, es producido por la bacteria Bartonella bacilliforme, y que esto mayoritariamente tiene dos fases, ¿no? Una fase que se dice que parasita los glóbulos rojos, ¿no? Y que produce hemólisis, es decir, rompe los glóbulos rojos, ¿no? Esa fase se llama febril hemolítica, ¿no? Que es la primera fase. Y la segunda fase es que estas mismas bartonelas van a producir una alteración en el endotelio, produciendo, ¿no?, neovascularización y crecimiento del endotelio. Y ahí lo que vamos a tener que son las verrugas, ¿no? Entonces tiene dos fases, ¿ya? Muy bien, mosquito presente en patrón estacional, marco junio, ¿no? Parece infectar de toda su vida, que son las características, y acá está, ¿no? La Zomia verrucata, ¿no? Más pequeño que un mosquito, coloración varía de pardo a claro rojizo, requiere condiciones de humedad, solo reservas se alimentan de sangre. Y la característica de la alimentación. Ahí si alguien de ustedes va a ir a hacer su segundo en Ancash.
Ahí va a ver. No, entonces, la bartonela es un gran negativo, ¿no? Pleomórfico, flagelado móvil. Esto le permite ingresar fácilmente a los eritrocitos. Poco vacilo, ¿no? Mide 2 a 3, ¿no? Micrómetros de largo y 2 a 5 micrómetros de ancho. Es una bacteria intracelular, ¿no? Por eso que también el tratamiento también es un poco de varios días. Entonces, decía, ¿qué habíamos explicado esto? ¿No? Entonces, finalmente, esta bacteria, para entenderla mejor, acá está. Esta bacteria, ¿no? Somos de alguna forma picados por la Ixomia verrucaria. Y finalmente vamos a tener un periodo de incubación, de ahí una fase hemática, donde va a haber hematíes parasitados. ¿Y cuál es el cuadro característico de esto? Anemia y fiebre. Va a producir fiebre y anemia hemolítica. Finalmente, ese cuadro de anemia hemolítica pasa y lo que va a haber es la fase histioide, ¿no? O también de donde vamos a tener el tema de las verrugas, ¿no? 40% de las verrugas hace fiebre, ¿no? Menos de 3 meses, 56 son asintomáticos, fiebre de dolor copida con infecciosas y infecciosas y verruga de 2 a 8 semanas, ¿no? Se asocia mucho, chicos, por ejemplo, esta bartonella lo que se dice es que produce inmunosupresión, así como el SIDA, no en esa magnitud, pero sí porque pueden haber reactivación de enfermedades, por ejemplo, de la TB, ¿no? De la fiebre tifoidea, ¿no? De la salmonelosis, todos esos, ¿no? Entonces pueden producirse reactivación, ¿no? Que tiene temas de complicaciones. Ok, entonces, acá están infecciones oportunistas, ¿no? Lo que estábamos explicando. Puede haber fiebre, malestar, hiporesia, ¿no? Palidez, desarrollo de anemia severa, hepatomegalia, ictericia, ¿no? Es decir, es un síndrome febril, ictérico, pero con anemia, ¿no? Anemia por el tema de la hemosis, ¿ya? Anasalia, convulsiones, derrame pericárdico, lo característico. Y en la fase crónica lo que va a aparecer también son las verrugas, ¿no? Que es una misma enfermedad, sino que tiene 2 fases, la fase hemática y la fase histioide o de verrugas. Entonces, estas verrugas son más frecuentes en los niños, ¿no? En la parte pediátrica, y afecta generalmente zonas de exposición, cara, miembro superior, miembros inferiores, ¿no? Y hay 3 tipos o 3 tipos clínicos de las verrugas, ¿no? Las miliares, las nodulares y las nodulares, ¿no? La curación es de 3 a 6 meses y pueden complicarse con sangre. Pueden sangrar, puede haber fiebre, púrito, pueden infectarse, ¿no? Entonces, acá están las 3 fases. No 3 fases, sino 3 tipos clínicos de las verrugas, ¿no? La miliar, si los verrucomas son de menos de 3 milímetros de diámetro, o 1, está muy chiquitito. Las nodulares, que son las más grandes, localizadas principalmente sobre superficies extensoras de brazos y piernas, es decir, acá en la rodilla, generalmente múltiples, raramente únicas. Y las mulares, ¿no? Si son más de 5 milímetros o más, están frecuentemente sensibles, erosionadas y muy sangrantes, ¿no? Y como ven, niños, ¿no? Niños. Dijimos que es porque esta manifestación clínica es más frecuente en niños que en adultos. No, igual niños. Acá están la parte, ¿no? Mulares, miliares y acá qué pasó, siempre una sobreinfección de las características, ¿no? Entonces, acá el diagnóstico, chicos, o lo que mayoritariamente se hace para el diagnóstico, ¿cuáles son? El frotis, ¿no? El frotis periférico. Generalmente el frotis es diagnóstico, pero si yo tengo alta sospecha y el frotis me sale negativo, probablemente lo que hay que pedir son pruebas de inmunólogo o PCR, ¿no? PCR no generalmente no es que esté en todos lados, sino en estructuras de salud, pero el inmunólogo sí puede. Entonces el frotis es, digamos, la prueba inicial, pero cuando ves de alguna forma o cuando va a tener mayor sensibilidad, cuando estamos en la fase aguda, es decir, en la fase hemática, ¿no? Es decir, en la fase donde hay invasión de los eritrocitos, que ahí es donde voy a ver a las bartonelias, ¿no? En cambio, en la parte de la verruga, ¿no? Cuando ya es la parte verrucosa, los hemocultivos solamente son positivos en el 13%, ¿no? Entonces acá generalmente lo que se hace es cultivo de las verrugas o inmunoblot, ¿no? Que son las pruebas que se pueden hacer. Acá están los diagnósticos diferenciales, ¿no? Ya sea de la fase hemática o la fase eruptiva. Hoy el tratamiento, digamos, en la fase no complicada, que generalmente, como ustedes ven, se utiliza cloramfenicol, ¿no? Cloramfenicol, ¿no? Con penicilinas o rifampicina, ¿no? Que son los esquemas que se pueden utilizar. Mucho va a depender de esto si es una fase anémica no complicada, fase anémica o fase eruptiva. Esto va a depender de cuánta anemia ha producido mi paciente, ¿ya? Si con estos tratamientos de enfoque no mejora mi paciente, lo que nos queda es el segundo tratamiento. Acá generalmente ustedes ven cipro, ¿no? Digamos, es lo que más se utiliza, ¿no? Y es lo que más van a tener probablemente ustedes a la mano en su serum. ¿No? Pues probablemente no van a tener la opción de tener cistrazona o otra cosa por ahí, ¿ya?
Y el tratamiento es más o menos por 10 a 14 días. Muy bien, y la última enfermedad de estas diapositivas es la peste. Y la peste también es una enfermedad relacionada con quién? Con las ratas. Así es una zoonosis. Pero ¿cuál es la diferencia? En este caso no es por el contacto, en este caso con la orina, sino es el contacto con la pulga de la rata. ¿Cuál es el nombre? Que está abajo, la Xenospila chox, ¿no? Que vemos ahí al costadito, la Xenospila chox. Entonces, en este caso, la pulga de la rata nos pica, ¿no? Nos pica y finalmente esta pulga de la rata, ¿no? Nos va a transmitir la Yersinia pestis, ¿no? Hablas de la gente de la Yersinia pestis, es un poco bacilo gram negativo, perteneciente a la familia de las enterobacterias, ¿no? Lo vimos cuando vimos enterobacterias la semana pasada, ahí estaba la Yersinia. Y el dato importante acá es la pulga de la rata, ¿no? Se pueden tener otros animales que pueden tener también la parte de infección, pero mayoritariamente la relación va a estar con el contacto de la rata, la pulga y el cerdo. Entonces, hay tres tipos de clínicos de peste, ¿ya? Siendo la más frecuente la peste bubónica, y también lo bueno que es la más frecuente y la menos grave, a pesar que las tres formas clínicas son muy graves. Las tres formas clínicas son mortales, muy mortales, es una enfermedad muy mortal. Pero digamos, la peste bubónica, ¿no?, es la forma menos grave, ¿no? Hay mayor probabilidad de sobrevivencia. Porque la septicémica y la neumónica prácticamente te mueres sí o sí. No hay opción. En la peste bubónica puedes, todavía con un tratamiento adecuado, diagnóstico temprano, no puedes vivir. La peste bubónica es de alguna forma característicamente que va a tener el paciente, van a aparecer fiebre, malestar general y le van a aparecer los ganglios generalmente inguinales le van a aparecer inflamados, dolorosos y también ya cuando van avanzando necróticos y hemorrágicos. ¿Y de dónde viene bubón? Más adelante lo vamos a ver que bubón en la traducción, ¿no?, que es latín, es ingle, y porque característicamente estos bubones donde mayoritariamente los vamos a tener en la región inguinal. ¿No? La parte septicémica, que cuando ya está esta bacteria se fue a la parte, ¿no?, de la sangre, que es una bacteremia, y la neumónica cuando se va, ¿no? Entonces lo que vamos a explicar un poco. La peste bubónica es la infección más común, su nombre procede de la palabra latín bubón, que significa ingle, ¿no? ¿Por qué? Porque parecía esto, ¿no? Y acá vemos una imagen de la Edad Media. Se dice que la peste bubónica mató casi a un tercio, hasta un poco más de la población europea, y no sabían de dónde aparecía. Que por ahí se dieron cuenta que tenía que ver con la rata. Muy bien, entonces, te pica la xenospila y de alguna forma, ¿qué va a hacer? Esa xenospila, por ejemplo, voy a poner el ejemplo, me picó la pierna, cambio cervical. Me picó en el brazo, cambio cervical. Me picó la cara, cambio cervical, ¿no? Pero mayoritariamente tiende a picar mucho más la parte de los miembros inferiores, por eso que la zona donde más se afecta es la zona inguinal, ¿no? Incubación de 2 a 6 días, y dan los síntomas, ¿no? Fiebre alta, calofríos y palidecemia. Y después aparece el bubón, ¿no? Este bubón puede ser de 1 a 10 centímetros, que es doloroso, es decir, el bubón es el ganglio. Piel con eritema, puede suturarlo. Y la localización más frecuente de estos bubones son la región inguinal, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los síntomas cardinales o más importantes en un paciente que tiene, ¿no?, la peste? La fiebre, dolor ganglionar, el bubón, que es diferente, ¿no? Una cosa que es el dolor ganglionar, que solo te duele el ganglio. El bubón es cuando esto no solamente eso, se pone rojo, necrótico y puede tener hemorragia, ¿no? Dolor de cabeza, frustración, todo eso. Muy bien, en casos avanzados se producen múltiples hemorragias que dan lugar a manchas negras sobre la piel. Entonces, estos procesos de gangrena en los sistemas musculares de las extremidades pueden dar fuerte dolor de todo linfático, postración, shock y delirio. Tratamientos de mortalidad 50-30%. Si de 10 pacientes se mueren 5 o 6. Esa es la característica. En cambio, en las otras fases sí, la mortalidad es altísima. Acá tenemos ejemplos, ¿no?, de alguna forma de ganglio, ¿no?, cervicales y axiales. La septicémica acá es mucho más grave, acá la mortalidad es mucho más alta, ¿no? Entonces, acá ¿cuál es la diferencia? Que ya no solamente es en el bubón, sino donde se fue a la sangre. Entonces, haces bacteremia, y las bacterias de alguna forma pueden necrosar, como vemos ahí, la parte de las manos, ¿no? Entonces, en ese cuadro es mucho más grave, ¿no?, que la corte del bubón. Entonces, puede haber una forma primaria o una forma secundaria. La forma primaria es cuando de alguna forma te pica la xenospila, ¿no?, y finalmente te frente a esa bacteria, ¿no?, es una forma más grave.
pero no es la más frecuente. La más frecuente, ¿cuál es? Que del bubón se vaya a la sangre. Esa es la forma más frecuente. La forma más frecuente es del bubón septicemia, pero también puede haber una forma primaria. Entonces acá, la muerte suele sobrevivir en un día porque virtualmente no da tiempo para ser diagnosticada. Peste septicémica primaria, ausencia de bubón, y eso es lo raro. No hay bubón como buen diagnóstico, porque el bubón te ayuda de alguna forma a hacer esta parte del virus. ¿Qué va a tener el paciente? Sepsis, fiebre, latina, el documento de leucopenia. Y la forma más grave es esto, que es la peste neumónica, ¿no? En este caso, igual, la peste neumónica puede llegar del bubón septicemia pulmón o de alguna forma puede ser directamente por la eliminación de la bacteria por la parte respiratoria, por aerosol. Y por eso que en este caso esto puede considerarse como bioterrorismo. ¿Por qué? Porque tiene alto grado de ¿no? Si tú buscas en el bioterrorismo, que sea una bacteria que se transmita rápidamente y que tenga alta mortalidad. Entonces, la peste neumónica es eso. Tiene alto riesgo de contagio y alto riesgo de mortalidad. Por eso alto potencial de contagio. Entonces, igualito, la peste neumónica primaria es cuando un personal de salud contagia por los aerosoles, ¿no? Entonces, de frente hace una peste neumónica. En cambio, la peste neumónica secundaria es cuando hubo septicemia y gatuno, es la característica. ¿No? Va a haber síntomas respiratorios, tos, estornudos, ¿no? Esputo con aerosol gotas, ¿no? La casa de 2 metros, inhalación, ¿viste? De las vías respiratorias y peste neumónica. Así es como atendían en la época, ¿no? O así se vestían, ¿no? Para atender de alguna forma con peste en la época medieval, ¿no? Muy bien, entonces de ahí ingreso del bacilo del pulmón, va a haber un periodo de incubación, fiebre, calofríos y paleastenia, de ahí va a haber síntomas respiratorios propios, tiña, dolor de pecho, tos seca y esputo hemofílico. Eso es muy contagioso. Mortalidad prácticamente 100%. No, y las pruebas en laboratorio lo mismo, pueden hacerse cultivos, ¿no? Para Yersinia pestis, ¿no? Puede hacerse detección de ADN, detección de anticuerpos, ¿no? Únicamente lo que es una utilización. Y el tratamiento debe ser de inmediato, ¿no? Mientras más rápidamente mejor por el riesgo vital del paciente. Entonces, acá el MINSA nos da algunos esquemas de tratamiento, que son ya esquemas de alguna forma establecidos por el Ministerio de Salud. En adultos y niños mayores de 8 años, ¿cuál es el tratamiento de elección? La doxiciclina, ¿no? En pacientes que tienen intolerancia a la doxiciclina, pueden utilizar clorfenicol. En niños menores de 9 años y gestantes, el COTI, mosazol, PCT-trimipropil, más el sulfamethoxazol. En adultos y niños mayores de 9 años, perdón, este es para peste bubónica, ¿no? Para peste septicémica o neumónica, ¿no? Es streptomicina, es el tratamiento de elección. En adultos y niños mayores de 9 años y en niños menores de 9 años, ¿no? De alguna forma no se puede utilizar la streptomicina y como en gestantes le podemos dar cotrimoxazol. Entonces hay que tener porque la streptomicina es un aminoglucósido, puede producir problemas, ¿no? del oído o problemas renales. Muy bien, y si de alguna forma no responden a los tratamientos establecidos, lo que se les puede dar es gentamicina, ¿no? Es la última opción de tratamiento, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho. Entonces, tenemos doxiciclina, clorfenicol, gestantes, cotrimoxazol en niños menores de 9 años, ¿no? Streptomicina en adultos y niños menores de 9 años, en menores de 9 años hay que tener cuidado, se puede dar cotrimoxazol en gestantes, y si de alguna forma no mejora, podemos dar aminoglucósidos como la gentamicina. Chicos, muy bien, eso queda perfecto. Entonces, descansamos un ratito,